Feliz Navidad para todo el que vea este video. Espero que la hayan pasado muy bien. Como sé que el espíritu inversor siempre está contigo, te traigo el regalo de Navidad perfecto. Vamos a revisar 3 empresas que pueden hacerlo muy bien en el mes de enero. La primera acción, la empresa de comercio electrónico más grande de América Latina, y hablamos de Mercado Libre. La segunda, una empresa que sé que posiblemente hayas usado alguna vez, y hablamos de Uber. Y la tercera, una acción de semiconductores bastante golpeada este año, y hablamos de AMD. Para los que no me conocen, yo soy Alex y como siempre, revisaremos su último reporte de ganancia, gráfico y su precio objetivo. Así que no olvides suscribirte y darnos un gran like. Arrancamos con una empresa que puede ser un Amazon, un PayPal y hasta un FedEx. Todo esto es Mercado Libre. Un gigante argentino que lleva un retorno desde su salida a bolsa del 6000%. Nada mal. La empresa en su último reporte de ganancias presentó resultados mixtos, dado que cumplió con las ventas, pero se quedó corto en los beneficios, presentando ingresos de 5.300 millones, un 35% más que el año anterior. Su CEO indicó que están logrando un excelente progreso en sus objetivos estratégicos a largo plazo, que consisten en aumentar la penetración del comercio electrónico en América Latina y convertirse en el principal proveedor de servicios financieros para los usuarios de Mercado Pago. Su EPS fue de 7,83 por acción. Los compradores únicos en toda la región alcanzaron casi los 61 millones, un aumento interanual del 21%. En el segmento Fintech, que es Mercado Pago, los usuarios mensuales activos crecieron un 35% año tras año, hasta los 56 millones. Otro dato para destacar del reporte fue que la empresa pudo superar el hito de los 1.000 millones en préstamos comerciales en toda la región por primera vez. Pasemos con el análisis gráfico de Mercado Libre. En lo que va del año, las acciones llevan una subida del 14%. En el gráfico, Mercado Libre se encuentra en la parte baja de un canal alcista, con un recorrido hasta la parte alta del 25%. Si fuera a entrar en las acciones a este precio, no la veo mal. La segunda entrada la realizaría cerca de los $1.494. El MACD se encuentra bajista y el RSI saliendo del terreno de sobreventa. Según Morningstar, Mercado Libre tiene un fair value de unos $1.750. Actualmente los analistas le dan a Mercado Libre una calificación de compra con un precio objetivo de $2.359. Mis opiniones sobre Mercado Libre. La empresa lleva un excelente ritmo de crecimiento y esto lo sabe el mercado. Por eso vemos estas calificaciones. Se espera que el comercio electrónico siga creciendo en América Latina, donde la empresa aún tiene mucho mercado por capitalizar. Recientemente las noticias en Brasil relacionadas con temas fiscales han hecho tambalear su moneda, afectando directamente a las acciones que dependen mucho de este país, como es el caso de Mercado Libre, donde tan solo este trimestre los ingresos provenientes de este mercado representaron un 41% de los ingresos totales. Antes de pasar con la siguiente acción, no olvides unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrás encontrar ideas de inversión, noticias y análisis. Es totalmente gratis por el momento. Link en la descripción. Pasemos con la segunda acción, y esta es una empresa que llegó para cambiar la forma en la que pedimos un taxi, y esta es Uber. La empresa pudo superar tanto las ventas como los beneficios en su última presentación, reportando ingresos de 11.190 millones, un 20% más que el año anterior. Su CEO indicó que están en la afortunada posición de tener un sólido desempeño en su negocio principal, lo que les permite realizar inversiones orgánicas en nuevos productos y capacidades que darán sus frutos para la plataforma en el largo plazo. Su EPS fue de 1,20 por acción. Durante este trimestre, Uber informó que completaron 2.900 millones de viajes en la plataforma, un 17% más que el mismo periodo del año anterior. El número de consumidores activos mensuales de la plataforma de Uber alcanzó los 161 millones, un 13% más que el año anterior.
Pasemos con su guía. Uber espera en el próximo trimestre un EBITDA ajustado entre los 1.780 a 1.880. Uber en lo que va del año lleva una subida del 5%. En el gráfico, Uber se encuentra en la parte baja de un canal lateral, con un recorrido hasta la parte alta bastante interesante, del 39%. Si fuera a entrar en una posición a este precio no la veo mal. La segunda entrada la realizaría en los 48,14. El MACD se encuentra tratando de hacer un cruce alcista y el RSI saliendo del terreno de sobreventa. Según Morningstar, Uber tiene un fair value de unos $80 por acción. Actualmente los analistas le dan a Uber una calificación de compra con un precio objetivo de 93,35. Mi opinión sobre Uber: la empresa es el líder en este tipo de servicios. Se proyecta que puede seguir creciendo fuerte en el futuro. Para los que no saben, las acciones de Uber lograron tener un crecimiento en algún punto de este año de más del 40%, pero retrocedieron con fuerza luego de la presentación de los robotaxis de Tesla. Si bien esta tecnología llegará en algún punto, aún estamos a más de 10 años para que esto sea una realidad masiva, tan solo en los Estados Unidos, por lo cual aún le quedan varios años por delante a Uber para hacer frente a este nuevo modelo. Quién sabe si más adelante no exista una sinergia entre estas dos empresas. Solo el tiempo lo dirá. Antes de pasar con la tercera compañía, quiero conocer qué acciones estás mirando para el 2025. Te leo en los comentarios. Pasemos con la tercera compañía, un líder en la industria de los semiconductores, que no la ha pasado muy bien en las últimas semanas, y este es AMD. La empresa está realizando fuertes inversiones en sus nuevos modelos de chips. Sin embargo, a diferencia de las otras compañías de semiconductores que han tenido un 2024 brillante, este no es el caso de AMD, donde lleva una caída en lo que va del año del 8%. Pero te tengo un video donde hablamos más de esta empresa a profundidad. Te lo dejo en la parte de arriba para que lo revises. Y gracias a los patrocinadores del canal, por ustedes estos videos son posibles.